Y en otra noticia del día, la cuarta cumbre CELAC Unión Europea concluyó hoy en la ciudad colombiana de Santa Marta en medio de tensiones diplomáticas y con escasa presencia de líderes. Solo 9 de los 60 jefes de Estado invitados acudieron al encuentro. Pese a la baja participación, la cumbre logró aprobar una declaración conjunta de 52 puntos centrada en reforzar el multilateralismo, impulsar la cooperación en energía, transición verde y tecnología, además, fortalecer el Estado de Derecho. La situación política del presidente colombiano Gustavo Petro, recientemente incluido en la llamada lista Clinton, habría contribuido a que varios líderes europeos cancelaran su participación para evitar roces diplomáticos con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Para conocer más detalles de cómo ha terminado esta cumbre en Santa Marta, saludamos en esa ciudad colombiana a nuestra enviada especial, Jenny Pérez. Jenny, es un gusto saludarte. La declaración política de Santa Marta pone fin a esta cuarta cumbre entre Europa, Latinoamérica y el Caribe. ¿Qué acuerdos concretos salieron de esta cumbre? Hola, Carol, un gusto saludarte. No muchos acuerdos. La declaración de 52 puntos a la que tú haces mención ha sido naturalmente presentada por el presidente Gustavo Petro, anfitrión de esta cita, como un gran éxito, un avance hacia el multilateralismo entre Europa, América Latina y el Caribe, en temas principales como la lucha contra el cambio climático, la pobreza, la democracia, entre otros temas. Sin embargo, cuando uno lee el documento, es una muy buena declaración de intenciones para seguir trabajando en estas líneas en una posterior cumbre en 2 años que se va a hacer en Bruselas en el año 2027 entre naturalmente ambos bloques. En esta edición de la cumbre tampoco hubo una condena expresa a la invasión rusa en Ucrania, como era el interés de los gobiernos europeos. Tampoco hubo una condena expresa hacia las graves violaciones de derechos humanos en Venezuela y de Nicaragua, como era el interés de algunos gobiernos latinoamericanos. Lo que sí hubo o la utilización del lenguaje de alta preocupación por el aumento de las guerras en el mundo, conflictos como Gaza, como Ucrania, y también se disocian de Venezuela y de Nicaragua, algo que también explica el cisma de tres gobiernos, principalmente latinoamericanos, de Ecuador, de Paraguay, de Argentina. Desde un principio ellos estaban en desacuerdo o estaban más bien complicados por la presencia de las delegaciones de Nicaragua y de Venezuela en esta cumbre, y quizás también por eso se explica perfectamente la ausencia de los mandatarios de esos tres gobiernos en esta cumbre con Europa. Ha habido de cualquier manera avances en materia bilateral, ha habido avances también en cooperación estratégica, y de ahí sale principalmente un titular hoy día que es la inversión de más de 6.800 millones de euros en lo que se conoce como transporte y comercio en energía limpia. Son en total un total de 24 proyectos que ha sido posible gracias al acuerdo de Europa y de América Latina y el Caribe en esta línea, Carol. Jenny, y brevemente, ayúdanos por favor con un balance general que se pueda hacer de esta cumbre donde Gustavo Petro había prometido un fortalecimiento del diálogo y más multilateralismo a ambos lados del Atlántico. Pero hay que recordar que esta es una cumbre que ha tenido lugar, ha tenido que sortear un montón de tensiones geopolíticas, el momento más complejo, lo decías tú, de las Américas en la historia reciente. El presidente Petro quiso presentar esto como un éxito, un avance. Naturalmente hubo avances, pero estuvo esta cumbre eclipsada por las tensiones de Gustavo Petro y Donald Trump. Entonces también fueron cosas que gravitaron en torno a esta cumbre, la larga lista de tensiones y confrontaciones entre Trump y Petro, también esa inclusión en la lista Clinton de narcotraficantes que hizo el gobierno de los Estados Unidos hacia el presidente de Colombia, que es el anfitrión, además de esta cumbre birregional. Y también la defensa que ha hecho Petro históricamente de Nicolás Maduro. No solamente pasaron la cuenta a Petro, sino también pasaron cuenta a esta cumbre, porque no solamente faltaron representantes latinoamericanos, como decía en un principio, también faltaron representantes de Europa. Dicho esto, hay que decir en todo caso que según fuentes que hemos consultado aquí en Santa Marta, esta cumbre va a ser muy probablemente recordada no para las ausencias, sino sobre todo por las tensiones que ha habido con los Estados Unidos y también por ese cambio de fisonomía que está viendo los gobiernos de Latinoamérica y del Caribe. De cualquier manera, Europa ha manifestado su férreo compromiso de seguir trabajando con América Latina y el Caribe en un futuro inmediato. Jenny Pérez, desde Santa Marta, gracias por estas informaciones. Gracias a ti.
Y en esta cumbre CELAC Unión Europea también se exploraron acercamientos comerciales, sobre todo en el ámbito de las energías renovables. Más del 90% de las empresas europeas está invirtiendo en la llamada transición verde y América Latina espera poder explotar su potencial. Reuniones de la cumbre CELAC-UE con sillas vacías. La tensión entre el gobierno de Gustavo Petro y el de Donald Trump generaron ausencias en la sede del encuentro y preocupación en el Ejecutivo colombiano. Es una ciudad que está apenas a unos pocos kilómetros de la frontera con Venezuela y en este momento hay una operación militar gigantesca desplegada por Estados Unidos en la puerta de nuestro mar territorial. Entonces, indudablemente esto tiene que tener un impacto. Los ataques de Estados Unidos a supuestas narcolanchas marcaron la cumbre. Pocos presidentes asistieron a la cita, pero el foro empresarial paralelo mostró un fuerte dinamismo. Lo que estamos viendo aquí en este foro empresarial UE-LAC es verdaderamente la puesta en marcha de las apuestas políticas que se están discutiendo y acordando en el marco de la cumbre de presidentes. El foco estuvo en posibles inversiones europeas para generación de energías limpias, un sector con gran potencial en América Latina. Estamos viendo a nivel global incluso diferentes proyectos de hidrógeno verde y es una innovación, es una tecnología innovadora que creo que tiene mucho potencial. Nosotros estamos apoyando, el gobierno también, el gobierno alemán está apoyando para desarrollar primeros proyectos en ese sentido. La Unión Europea se presentó como un socio predecible y confiable que ya tiene alianzas comerciales en la región y trabaja para ampliarlas. En Colombia, la inversión extranjera europea ya tiene un rol muy prominente en el sector de las energías renovables, pero queremos hacer muchísimo más. Tenemos un potencial que nosotros estimamos en conversación con las más de 70 empresas que tenemos aquí, que se podrían invertir 20.000 millones de euros solamente en fotovoltaico. Mientras busca firmar con el Mercosur y actualizar su acuerdo con México, la UE apuesta por proyectos que beneficien a las economías locales. En Colombia, por ejemplo, con un impacto ambiental mucho menor a la extracción de carbón o de hidrocarburos.